Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has querido ilustrar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el tema que vamos a tratar ahora es el sacerdote y la Virgen María. Un santo casi contemporáneo, San Luis María Griñón de Montfort, dijo esto en su libro de la verdadera devoción a la Virgen María. Él dijo: a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. A quien Dios lo quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. Y más o menos dijo lo mismo San Juan Bosco cuando era así, con su estilo dijo: ya, es definitivo. Los más grandes santos son los más devotos a la Virgen María. Yo quiero presentar en esta conferencia sobre todo a María como un ejemplo, para nosotros los sacerdotes, como un ejemplo de amor, para aprender a amar de verdad, de amor a Jesucristo, de amor a la Iglesia, de amor a las personas que nos han sido encomendadas y de amor a nuestros hermanos sacerdotes. Pero antes de hablar sobre esto del amor de la Virgen, del ejemplo del amor de la Virgen María, hago una premisa anterior, porque puede suceder que aún hasta nosotros sacerdotes haya alguno como que la devoción de la Virgen María no le pega, porque al menos como sucede en mi país, desgraciadamente, hay mucha desviación por falta de cultura religiosa en la gente. Hay más devoción, hay más amor y en algunos casos llega a la adoración de la Virgen de Guadalupe, dejando en un lugar secundario a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Entonces, puede haber aquí alguno en el que esto del culto a la Santísima Virgen, por todo un ambiente en el que uno vive, ¿no?, diga: no, a mí Dios, a mí Cristo, la Iglesia, los sacramentos y la Virgen allá lejitos. Pero no. Escribió Pablo VI en una exhortación apostólica que se llama Marialis Cultus, del 2 de febrero de 1974, sobre esto del culto a la Santísima Virgen. Dice: la devoción a la Santísima Virgen, insertada en el cauce del único culto que justa y merecidamente se llama cristiano, o sea, el culto a la Virgen es un culto cristiano, porque en Cristo tiene su origen y eficacia. En Cristo haya plena expresión y por medio de Cristo conduce en el Espíritu al Padre. Esta devoción mariana cristiana, dice el Papa Pablo VI, es un elemento cualificador de la genuina piedad de la Iglesia. O sea, es una cualidad de la piedad de la Iglesia. No podemos ser muy devotos nosotros a la Santísima Eucaristía y nos puede faltar a nosotros la devoción a la Santísima Virgen, porque
es un elemento cualificador de cualidad, de calidad, o sea, es parte esencial del culto. ¿Por qué lo es? Porque no está separado de Cristo. Y dice, continúa el Papa diciendo, todo desarrollo auténtico del culto cristiano redunda necesariamente en un correcto incremento de la veneración a la Madre del Señor. Y concluyo la cita del Papa Pablo VI. Por lo demás, la historia de la piedad filial, como las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios, aprobadas por la Iglesia dentro de los límites de la doctrina sana y ortodoxa, se desarrolla en armónica subordinación al culto a Cristo y gravitan en torno a Él como su natural y necesario punto de referencia. Todo esto para decirles que el culto a la Santísima Virgen es parte de nuestra piedad cristiana. No podemos decir que somos católicos si nosotros no somos devotos de la Virgen. Es parte de nuestra vocación cristiana. Y como repite el Papa aquí una y otra vez, y lo dicen los papas, Juan Pablo II, también en su Marialis Cultus, es que, y de hecho recordarán, ¿no?, de que Juan Pablo II, cuando era joven, a él eso de la devoción de la Virgen María no le gustaba mucho, porque se encontró también en su país, en Częstochowa, en este santuario mariano, que también, o sea, la piedad popular era tan grande que parecía que la veneración por la Virgen María excedía a la que se le daba a Dios, y por lo tanto él, ustedes saben esto, ¿no? O sea, él estaba un poco al margen de la devoción a la Santísima Virgen, hasta que leyó el librito, es un pequeño libro que vale la pena leerlo, de San Luis María Griñón de Montfort, de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Y ahí el Papa, Juan Pablo II, el Beato, se convirtió de ser católico a ser verdaderamente católico, porque un católico sin devoción, sin piedad mariana, le falta algo. Ustedes se fijaron, no sé si se fijaron, ahí en la sacristía, y si no, del Santo Sepulcro, si no, cuando regresen, vean, ahí está la espada del Godofredo de Bouillon, el primero que hizo la cruzada. Tienen la espada y la cruz de la cruz de Tierra Santa, de los cruzados. Pues a la cruz tenía 4 gemas, pues se le cayó una, le falta una gema a esta cruz, está incompleta. Pues así está nuestra vida cristiana, incompleta, le falta una gema, si no tenemos el verdadero culto a la Virgen María. Bien, paso a María como ejemplo del amor. Y para tomar un punto de referencia, les propongo los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, número 14. Es donde están dice entonces, bueno, un poquito antes, ¿no?, del 12 al 14, dice, entonces se volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, etc. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Entonces, como aquí es una frase que les gusta mucho a los italianos, ¿no? Una icona, l'icono, ¿no? Esto es un icono. La Virgen con los discípulos, las mujeres y los parientes de Jesús, ¿no?
Entonces lo tenemos eso. Y de aquí, de esta reflexión, y obviamente de todo lo que nosotros podemos entresacar de la Sagrada Escritura y la tradición, encontramos a María, primero, grande maestra para el amor a Jesucristo. Amor, ternura, abnegación, sacrificio, todo esto lo vive una madre. Y todo esto lo vivió María para con su Hijo. Todos nosotros tenemos la experiencia de una mamá, de una madre. Y sabemos cómo ella nos conoce perfectamente. A ella le basta mirarte para ver qué te falta, que te pasa algo. Engañar a tu mamá, no puedes engañar a tu mamá. No puedes. Solamente la engañarás si ella se deja ser engañada. Pero dentro de su corazón sabe que hay algo, ¿no? Tipo un hijo que se droga, un hijo que roba, ¿no? Un hijo que no va a la escuela. Por un poco de tiempo a lo mejor le engañas, pero después no. Porque no hay ninguna persona que te conozca con mayor profundidad como tu propia madre. Bueno, pues ahora resulta que la Virgen es madre de Dios, es madre de Cristo. Entonces ella tiene el privilegio de poder amar a Cristo como ninguna otra persona lo pudo haber amado. Solamente San José, pero también San José, con todo el amor que yo le tengo, se queda muy allá, porque siempre la paternidad en cuanto al amor y al afecto es mucho más corto que el amor materno. Las mamás hacen todo por los hijos y lo conocen, a cada uno de ellos. Mi hermana tiene hijos, ¿no? Y una vez se me ocurrió decirle a sus hijos, oye, ¿a cuál quieres más? Yo le dije a mi hermana delante de sus hijos, oye, ¿a cuál quieres más? Y me dice, eres un idiota. O sea, esa pregunta no se hace. Y no me la hagas delante de mis hijos. Yo ya es padrecito, ¿no? No hace mucho, hace 2 años que le dije esta babosada. Y me regañó mi hermana. Y tiene razón, porque cada uno es amado en plenitud por la madre. Bueno, en ese sentido, María es la grande maestra del amor a Jesucristo. Todos nosotros queremos amar a Jesucristo. Todos nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido llamados al sacerdocio. Y el sacerdocio es compartir nuestra vida con Cristo. Pero puede suceder que seamos unos desconocidos con Cristo. Lo predicamos muy bien, pero qué lejos a veces estamos de conocer a Jesucristo. Bueno, ¿cuál es el secreto para poder conocer a Jesucristo? La Virgen. Porque a través de la Virgen, tú le pides a la Virgen Madre Santísima, concédeme la gracia de conocer a tu Hijo Jesucristo. A través de la oración de súplica que le pides a la Virgen, ella te puede conceder la gracia de la experiencia personal de Jesucristo y de conocerlo como ella lo conoció, profundamente, íntimamente. Y pienso que de la Virgen, del amor que la Virgen tiene a su Hijo Jesucristo, yo lo podría definir como todo lo que una mujer puede ser para un hombre, eso lo fue María para Cristo. María es madre, amiga, esposa, hermana y, por qué no decirlo, amante de su Hijo, amante con amor sufriente. Entonces, madre, ya lo hemos dicho. Amiga, no solamente María nos enseña a conocer a Jesucristo desde el corazón de una madre. Aquí muchas veces cuando se habla de cuestiones espirituales hay que sacar parangones con la realidad humana, ¿no?
Pero acuérdense ustedes de la vida real, ¿no? Cuando eran jóvenes, sus amigos, esos amigos que los invitaban ustedes a cenar, hacían una fiesta, y los amigos, ¿dónde estaban? Estaban contigo en la cocina con tu mamá, los amigos. Después había un grupo más largo de amigos, ¿no? Que esos se quedaban en la sala. Pero tus amigos, de verdad, estaban contigo en la cocina con tu mamá. ¿Sí o no? ¿No? ¿No les pasó? ¿No se acuerdan? Así que por eso tenemos que acercarnos a la Virgen, porque de ahí vamos a poder sacar el conocimiento de Cristo, no solamente como de una madre, sino también, y segundo de este punto, el amor de una amiga. María era amiga de su hijo. Podemos decir que la amistad busca el bien de la persona amada. Un amigo es con quien se comparten las alegrías y las tristezas, se comparten las dudas, se comparten todo. Un amigo. Bueno, pues Cristo compartió con su madre, con su mamá, no solamente con la relación que uno tiene con su madre, porque a veces puede tener uno una relación distante con su madre, depende de las culturas y depende del tipo de formación, etc. Cristo tenía una relación también de amistad con la Virgen. Por lo tanto, aquellas cosas que a lo mejor él no le decía a ella porque era su madre, porque era su mamá, se las decía porque era su amiga. Y le pedía consejos seguramente, porque era verdadero hombre. Un verdadero hombre pide consejos a su mamá. Por lo tanto, amiga. Y María nos enseña a ser amigos de Jesús. Amigos fieles, amigos en las dificultades, amigos en las dudas. Tercer tipo de amor que vivió María con su hijo, amor de madre, amor de amiga y amor esponsal también. Porque en María y Jesús se dio una cosa muy rara. Porque María, pues sí, es la madre de Dios, es la madre de Cristo. Como hombre, María era la madre de Cristo, de toda la persona, divina y humana, por eso Teotocos, ¿no? Pero también era discípula de Cristo, también era cristiana. Y en el Antiguo Testamento hay muchas imágenes de esa esponsalidad entre el hombre y Dios, como el libro de Oseas o el Cantar de los Cantares, ¿no? Y los profetas en diversas ocasiones, muchos de ellos hablan de la relación de Dios y el hombre en un modo esponsal. Pues María también. Hay una definición muy hermosa del Papa León XIII sobre lo que es el matrimonio. Lo dice en la Quam Pluris, dice: el matrimonio es el máximo consorcio de amistad entre un hombre y una mujer. El matrimonio es el máximo consorcio de amistad entre un hombre y una mujer. ¿Qué significa esto? Que no hay amistad más grande, o no debería de haber amistad más grande como la que hay entre un esposo y una esposa. Y aquí el Papa no hablaba de sexualidad, hablaba de amistad. Es el máximo consorcio de amistad. Y por eso se da que en parejas que no tienen hijos, que no tuvieron la bendición de tener hijos, este consorcio de amistad, en la mayor parte de los casos, se hace muy fuerte. Ustedes tendrán la experiencia. ¿Cuántas parejas de casados que no pudieron tener hijos viven su matrimonio de un modo más bonito que los que tuvieron hijos?
Porque a la mujer una vez que tuvo el hijo, ya, el hijo es todo y el marido ya, quédate allá, ¿no? O sea, mi hijo, este es mi hijo. Y cuando el marido se enoja, tu hijo hizo esto, ¿no? En cambio, en las parejas que no tuvieron descendencia, solamente queda la amistad. Antes dije que María había sido amiga de su hijo, pues más aún en esta visión como esposa de Cristo, con el máximo consorcio de amistad. Por lo tanto, otro modo en que María nos enseña el amor a Jesucristo. Un amor materno, un amor de amistad, un amor esponsal. El cuarto modo de amar a Jesucristo que nos enseña María es el amor de una hermana. Cristo dijo cuando la Virgen fue a verlo con sus hermanos, ¿no? Con los hermanos de Cristo, los parientes de Jesús. Ay, Jesús, aquí viene tu madre y tus hermanos que te buscan. Y Jesús dijo, ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de Dios. Bueno, pues no ha habido en esta tierra quien cumpliese la voluntad de Dios como lo hizo la Virgen. Y ella nos enseña a amar fraternalmente a Cristo, y de hecho estas son las últimas palabras que tenemos de la Virgen, ¿no? Haced lo que Él os diga. Haced lo que Él os diga. Había una Biblia que vi en Estados Unidos, muy interesante, porque ponían en rojo todas las palabras de Jesús, era todo negro, ¿no? Pero las palabras de Jesús las ponían en rojo, como para subrayar, estas son las palabras de Jesús. Bueno, pues podríamos poner en azulito, azul, las palabras de la Virgen, y son poquísimas. El Magnificat, y el ¿cómo puede ser esto? Al pobre ángel, que me dejó mareado. Y después las últimas palabras, haced lo que Él os diga, que traducido a nuestro idioma es, hagan la voluntad del Señor. Por lo tanto, María nos enseña a amar como hermanos a Jesús, cumpliendo su voluntad. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? El que cumple la voluntad del Padre mío que está en el cielo. Y por último, de este primero, del amor a Cristo, antes de pasar al amor a la Iglesia, este amor amante con amor sufriente de la Virgen. La Virgen nos enseña a amar apasionadamente a Cristo con un amor sufriente. Escribió San Ambrosio, cuando leo que ella estuvo junto a la cruz, no leo que lloró allí. Mientras los apóstoles huían, ella estaba de pie junto a la cruz. Ninguna otra cosa hubiese sido decorosa en la Madre de Cristo, sino estar al pie de la cruz al lado de su Hijo sin llorar. Como nos decía ayer el Padre Michael sobre la cruz que Dios nos tiene, una cruz a medida, pues nosotros también tenemos que cargar nuestra cruz y aprender de la Virgen a vivir este amor a Cristo sufriente. Segundo punto, estos que siguen ya no son tan largos, no se preocupen. El amor a la Iglesia. Primero María nos enseña a amar a Cristo, también María nos enseña a amar a la Iglesia. María estuvo en Pentecostés, la cita que les leí es previa a Pentecostés, en el cenáculo, en la zona donde nosotros estuvimos el jueves, antier, en la tarde. Ahí estuvo María presente con los apóstoles y los hermanos de Jesús. Ella es importantísima para la Iglesia. La presencia callada pero constante de la Virgen en la Iglesia de Cristo es para nosotros
un ejemplo de amor que debemos tener hacia la iglesia. Y la iglesia, queridos padres, así como está ahorita, así como es, no como nos gustaría que fuera, así, casta emeritex, ¿no? Casta y pecadora al mismo tiempo, ¿no? Santa porque Cristo es santo, el Padre es santo y los santos que están en el cielo son santos, pero la iglesia peregrina es pecadora, pero Dios ha dejado sus sacramentos en la iglesia y nosotros tenemos que amar y edificar a la iglesia que nos toca vivir ahora y poder edificar con una vida santa y poder, por decirlo así, poder completar con una santidad de vida personal lo que otros hermanos sacerdotes nuestros pues hayan caído. Entonces nosotros tratamos de ayudar amando a la iglesia así como está para poder realmente amarla como la Virgen la amó. La Virgen estuvo con los... Piensen ustedes lo que sintió la Virgen en Pentecostés, bueno, un poquito antes de Pentecostés. Se tuvo que fletar a los apóstoles 40 días. Pero si esos habían traicionado a su hijo, sí, Pedro, yo no, a ti no te traiciono, hijo. ¿Cómo no? El primero. Y Juan, sí, muy nice y todo lo que tú quieras, pero se escapó. Ya después se arrepintió y llegó a la cruz. Pero piensen ustedes, la Virgen. No hay peor cosa que tú le puedas hacer a una madre que tratar mal a su hijo. Y a un padre también. Piensen ustedes la virtud de la Virgen María para aceptar con paciencia y después tratar de dejar a un lado esa traición de todos los apóstoles para animarlos, llenarlos de fuerza, de esperanza en Cristo. Así, por lo tanto, padres, María nos enseña a amar a la iglesia así como es, con sus grandes defectos. Cristo no edificó la iglesia con piedras santas, ¿no? Escogió a los 12 y uno de ellos lo traicionó fuerte y luego todos lo traicionaron y luego regresaron y se arrepintieron. Iglesia necesitada de la gracia de Dios, pero que nosotros tenemos que amar y defender, padres. Tercero, María nos enseña a amar a los hombres. Escribió San Bernardino de Siena. Este santo a mí me cae muy bien. Ahora les digo por qué. Dijo San Bernardino: así como el demonio anda buscando a quien devorar, de la misma manera María anda en busca de quien salvar y a quien dar la vida. Aquí nosotros en Jerusalén tenemos la casa que fundó, no sé si es beato ya, es el señor Ratisbona, que estuvimos ayer en las Hijas de Sión. Pues este era judío, de esos judíos que daban duro a la iglesia. Y un buen día, la Virgen María, allá en Roma, en la iglesia de Santa María del Efrate, se le apareció a este judío y le dijo: ya no persigas a mi hijo, la Virgen. Y pues se convirtió el beato Ratisbona. Bueno, pues María nos enseña que hay que ir a buscar a los pecadores, a todas las personas. A Bin Laden ya no lo tienen que buscar porque ya lo mataron. Pero yo conozco a uno de mis hermanos legionarios que reza todos los días por la conversión de Madonna.
Y seguramente habrá ahí, por ahí algunos que rezarán por la conversión, pues, de los presidentes de Estados Unidos, de Obama y compañía bella, ¿no? Porque es gente importantísima. Porque un buen presidente de Estados Unidos hace mucho bien. Un mal presidente de Estados Unidos hace mucho daño. Entonces, así como este rezaba por la conversión de Madonna, pues otros rezarán por la conversión de los grandes pecadores, ¿no? Y esto nos lo enseña la Virgen María. Escribió Miguel de Unamuno: Cristo está aún muy alto, aparece a los débiles casi inalcanzable. A Él se va por María, la humilde y obediente. No sé si ustedes tuvieron cuando yo era joven, ahora sí que memorias sacerdotales, ¿no? Una vez tuve un amigo, no. Cuando era joven y pecador, y yo iba a misa, antes de entrar a la iglesia, yo siempre le pedía a la Virgen, ¿no? O sea, cúbreme con tu manto, porque si a mí el Señor me ve, me pega, ¿no? Entonces, cúbreme con tu manto. Y ya, entraba a la iglesia, ¿no? E iba a la misa. Y después, para la acción de gracias, ahí en la iglesia estaba la nave central, grande, mucho más grande que esto, pero luego tenían el Santísimo a otro lado, ¿no? Y me iba a dar mis acciones de gracias después de la comunión en la cuarta fila, porque en la cuarta fila del lado derecho tú tenías el tabernáculo de frente, pero ahí tenías el angulito de la puerta donde se veía la Virgen María, ¿no? La Virgen de Guadalupe, porque ahí en el cuarto del Santísimo, en la capilla del Santísimo, perdón, no tenían imagen de la Virgen. Entonces yo me ponía ahí donde se podía, entonces veía al Señor y luego a la Virgen, ¿no? El Señor y a la Virgen, ¿no? Por si el Señor se enojaba conmigo, ¿no? Y eso, lo que dijo Unamuno, tiene mucha razón. A veces Cristo está muy alto y parece inalcanzable, pero a Él se va por María, la humilde y la obediente. Y por último, María nos enseña el amor a los sacerdotes. Hace como un año fui invitado por un amigo que lo hicieron canónigo de ahí de la catedral, ahí en Vercelli, en Italia. Festa magna, ¿no? Gran fiesta. Y él invitó pues como unos 15 sacerdotes amigos suyos para la recepción de la mozzetta, pues, el show que te ponen esto, ¿no? Y vinieron estos. Y al final, sin rebajar aquí a... Nada contra don Domingo. Pero al final había un sacerdote, don Esteban, que se fue. Y yo le dije al don Helio Grosso, le dije: oye, don Helio, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu amigo? Que yo lo conocía también. Y me dice: no se quiso quedar. Y le dije: ¿por qué no? Me dice la frase en italiano, dice, y la traduzco: perché c'erano troppi preti, porque para la comida había muchos sacerdotes. Y a él eso de estar con sacerdotes no le andaba, porque se sentía incómodo. En medio de sus hermanos sacerdotes se sentía incómodo este sacerdote. A mí me impresionó mucho, ¿no? Ci sono troppi preti. Me vino primero de reír, ¿no? O sea, pero si tú eres sacerdote y entre sacerdotes, normal. Pero no, él no. Prefirió ir, no se quedó a la comida de la gran celebración de su amigo. Piensen ustedes, por lo tanto, lo que sentía este sacerdote. Algo le habrá sucedido. Por lo tanto, aprendamos de María el amor importantísimo, padres, a nuestros hermanos sacerdotes. En el versículo que les leí, al final,
dice que todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Antes nombré a los apóstoles, ¿no? Los apóstoles y sus hermanos. María es la grande unificadora y la grande pacificadora de los ánimos de nosotros sacerdotes. Nosotros tenemos como sacerdotes y ustedes lo saben mejor que yo, porque yo tengo la dicha de vivir en comunidad, soy religioso. Entonces yo tengo a mis hermanos y aquí ya vemos algunos otros religiosos que tenemos la dicha de vivir en comunidad. Pero los sacerdotes diocesanos pueden experimentar la soledad en un modo tremendo. Y esta soledad podría ser evitada de un modo muy sencillo. Si en el ambiente del presbiterio hubiera armonía, hubiera perdón, hubiera comprensión, no hubiera crítica, no hubiera malquerencia, no hubiera nada de lo que puede haber en nuestros presbiterios. Y María, en este momento previo a Pentecostés, donde estaban los apóstoles y los hermanos de Jesús, piensen ustedes la acción pacificadora de María, Primero tiene los apóstoles que habían traicionado a Jesús, por un lado, y luego tiene los hermanos de Jesús. Saben, los hermanos son los parientes, ¿no? Pero son estos mismos parientes que antes habían dicho de Jesús: pero está loco, hombre. ¿Por qué se pone a predicar ahí en las sinagogas? En el reino de Dios. Está loco. Y no creían en él. Los hermanos de Jesús, los parientes de Jesús. Y después los vemos. Una vez que María los tomó y ya le dicen: oye, está tu madre y tus hermanos que te quieren ver. Y desde ahí María agarró a los hermanos de Jesús, a los parientes de Jesús, los agarró de la mano. Y desde ese momento, antes dijeron que Jesús estaba loco y no querían ni siquiera decir: ella es mi pariente, ¿no? Pero cuando llegó la Virgen y les hizo entender quién era su hijo, los agarró de la mano, y la vemos desde la mitad del Evangelio, desde que se dice a Jesús: ahí está tu madre y tus hermanos que te quieren ver, hasta el inicio de la Iglesia Apostólica, que están los apóstoles, algunas viejas, con los hermanos de Jesús. Esta acción pacificadora que hace la Virgen entre las distintas realidades eclesiales. Nosotros, padres, tenemos que aprender mucho de la Virgen María en cuanto a esta realidad de aceptación fraterna a nuestros hermanos sacerdotes. ¿Quieres dejar huella? Y que estoy por concluir con esta frase, y después digo algunas frases marianas a quemarropa. ¿Quieres dejar huella en el presbiterio, querido padre? ¿Quieres que tus hermanos sacerdotes se acuerden de ti? No construyas escuelas, eso les va a dar envidias. No seas doctor en derecho canónico, peor tantito. No pretendas grandes cosas. ¿Quieres dejar huella? Ama a tus hermanos sacerdotes, así como son. Acércate al que menos ganas te dan ganas de acercarte. Saluda al que no te saluda. Sé un sacerdote, que eso es lo que debería hacer un sacerdote. Lo chistoso es que lo hacemos con todos los demás, menos con los que más lo necesitan, que son nuestros hermanos sacerdotes. Y concluyo con una ametralladora de frases marianas a quemarropa. Cuanto la Virgen quiere, lo obtiene, ya que sus plegarias nunca quedan desatendidas. Del Papa Pío IX. Del Papa Pío X. Dadme un ejército que rece el rosario y lograré con él conquistar el mundo. San Efrén dijo: la devoción a la Virgen es la llave del paraíso.
Pío XII. La devoción a María es la fuente principal de la renovación de la vida cristiana. San Bernardo. La devoción a María es señal de salvación eterna. San Anselmo. Nada es igual a María, nada mayor que María, sino solo Dios. San Bernardo, penúltimo. Nadie invocó a María que no haya sido favorecido. De María recibe el cautivo redención, curación el enfermo, consuelo el afligido, el pecador perdón, el justo gracia, y el ángel, hasta el ángel, dice San Bernardo, recibe alegría. Y por último, dos frases que dijo Lutero en un sermón de Navidad del 31, dijo así: María es la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad. Después de Cristo, ella es la nobleza, la sabiduría y santidad personificadas. Nunca podremos honrarla lo suficiente. Lutero, es que era sacerdote católico antes de que se hiciera luterano. Y por último, en su sermón a la fiesta de la Visitación del 1537, ninguna mujer es como tú. Tú eres la más hermosa. Tú eres más que Eva o Sara. Bendita sobre toda la nobleza, la sabiduría y la santidad. Gracias por su atención. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.